Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. La gloria es para el Señor y un fuerte aplauso al Señor como ofrenda de palmas. Estoy muy agradecido con el Señor que en este día nuevamente me permite estar delante de su presencia y delante de este hermoso pueblo. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de mi hermano Rudy, que está aquí, de mi hermano Miguel, de mi hija Leticia, que al igual pues está en luchas como cualquier otra persona, y de todos y cada uno, de mi hermana Loreta, que está insistiendo que es el Señor. Y este es un día muy hermoso porque a pesar de que nosotros experimentamos la fuerza del Señor en la naturaleza, nos tiene aquí con bien. Hemos sido testigos de, por lo menos su servidor, de algunos acontecimientos no muy gratos, pero de alguna manera pues el Señor pues se manifiesta, ¿verdad? Yo también le doy gracias para, por la vida de mi hermano Josué, que está también estando en luchas y pruebas, y más sin embargo es fiel a la presencia del Señor. Bendito el Señor. Y pues vamos a orar directamente antes de iniciar estos trabajos. Sí. Bendito Señor, Padre Santo, te doy gracias, Padre Santo, mi Señor Jesús, por todas las bendiciones recibidas durante este tiempo, Señor. Nos has dado también, nos has quitado, Padre Santo, nos has puesto, Señor Padre Santo, en una situación, Señor Padre Santo, que tenemos que decidir qué camino elegir, Padre. Yo elijo estar en tu presencia, Señor, y muchos así lo han hecho, Padre Santo. Hoy te ruego que tu presencia esté en medio de nosotros, que el fuego venga a nosotros para purificar nuestros corazones. Oh Señor Padre Santo, te ruego por todos y cada una de las familias aquí presentes, las que están lejos, Señor, que nos miran por las redes sociales, los que nos escuchan fuera, Señor. Te pido, Señor Padre Santo, por las autoridades de este lugar, Señor, para que tú seas misericordioso con ellos, Señor, y dé, Señor Padre Santo, el poder de tu Espíritu para su sanación, Señor, y para que ellos, Señor Padre Santo, glorifiquen tu nombre, sea, Señor Padre Santo, conforme a tu poderosa voluntad, mi Señor Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Señor Padre Santo. Todo lo que no es tuyo, Señor, por ser luz, se va fuera de este lugar, Señor, por cuanto ellos, Señor Padre Santo, no han entendido la luz. Hoy, Señor, te pido, Padre Santo, que tú te glorifiques en este lugar y que toda sanidad sea en este lugar, Señor, y que la fe crezca una vez más todavía en cada uno de los que estamos aquí presentes, para tu gloria y para tu honra, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito es el Señor. Amados hermanos, pueden tomar sus lugares, glorificando al Señor. Bendito es el Señor. Este es un momento muy hermoso porque la palabra del Señor es tanto para ustedes como para mí. En los tiempos que hemos estado, mis amados hermanos, caminando juntos, hemos experimentado cambios y hemos experimentado cosas muy bonitas. Y lo más satisfactorio de todo es que todavía perseveramos y todavía nuestra fe es puesta a prueba, de manera que nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hemos de alguna manera constituido una familia. Aunque de algún modo cada quien haciendo sus actividades muy particulares, estamos unidos bajo lo que es la cobertura de nuestro Padre Celestial, el cual pues de alguna manera nos ha dirigido, nos ha abierto, nos ha cerrado caminos, nos ha puesto en cintura y como también nos ha bendecido, ¿verdad? En este tema del día de hoy, que es la iglesia del Señor, es un tema acerca de un punto de fe que nosotros hemos aprendido, se nos ha enseñado y que la misma palabra del Señor nos lo ha hablado por medio de otros hermanos. Los voy a invitar a que abran el libro de Efesios, mis amados hermanos, y se ubiquen desde el principio, porque la iglesia de Éfeso fue una iglesia que
de alguna manera fue constituida bajo una doctrina o una enseñanza en la cual nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, los instruyó para que esa comunidad se considerara una familia. El camino que nos toca caminar, mis amados hermanos, es un camino lleno de paciencia. Empezando por uno mismo. Porque en el momento en que nosotros somos considerados, mis amados hermanos, dentro de un lugar que en este caso estamos hablando dentro de una familia que aspira a entrar a la presencia de Dios, desde ese momento nosotros tenemos que ser poco a poco instruidos, poco a poco enseñados, y poco a poco el Señor nos va puliendo, ¿sí? He tenido experiencia de personas que aman al Señor, mas tanto ha sido sus malas experiencias que están lastimados y sus cicatrices tardan en sanar. Mas el apóstol Pablo habla de que en esta congregación de Éfeso habla acerca de la bondad y del amor de Dios. La iglesia del Señor es la iglesia que estamos aquí, cada uno de nosotros presentes. Amén. Y esta iglesia es la Jerusalén celestial, la Jerusalén no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Las palabras que el Señor ha escrito es para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, por cuanto nuestra mirada está fija en el blanco perfecto que es en las moradas celestiales. Porque cuando Cristo se hizo presente aquí con nosotros, Él recibió del mundo mucha humillación y de alguna manera, mis amados hermanos, Él, en vez de recibir el galardón, recibió lo que es contrario. De manera que, mis amados hermanos, el Señor nos ha empezado desde su propio ejemplo a enseñar acerca de la bondad del Espíritu y del amor que Él tiene hacia con nosotros, demostrando que nuestra redención no es una redención ni nuestro perdón de pecados no es un perdón de pecados que merezcamos, sino que Él lo hizo porque nos ha amado de tal manera que incluso al dar su propio Hijo, que estamos hablando de la humanidad de Jesucristo, no le importó pagar un alto precio por cada uno de nosotros. De manera que, mis amados hermanos, cada vez que usted y yo estamos en este lugar, estamos agradeciendo al Señor y de alguna manera dándole la honra y la gloria al Señor por cuanto no tenemos cómo pagarle. Amén. Amén. Por lo tanto, las bendiciones espirituales en Cristo, pues lo explica de alguna manera en esta epístola. Le voy a leer a partir del versículo 3. Todo lo leemos y todo el trabajo lo hacemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su honra y para su gloria. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es de que les comentaba, mis amados hermanos, el Señor de alguna manera nos escogió desde antes de la fundación del mundo para separarnos
de todos. Y dice aquí, y sin mancha delante de Él, lo que es precisamente que nosotros hemos estado creciendo en la misma corrección que el Señor nos ha puesto. Díganme si o no, cuando ya después de haber aceptado al Señor no hemos sufrido de alguna manera tribulaciones en nuestra vida. Estamos hablando de tribulaciones personales, de quitar hábitos que no son buenos para nuestra vida, o de incluso en las áreas económicas, en nuestros trabajos, hemos estado sufriendo tribulación. Incluso de lo que recibimos hemos tenido que dar a otros. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado el Señor. Y esto es un don de Dios. O sea, no es cosa nuestra, sino que es don de Dios en nosotros hacer cada una de estas cosas, porque el Señor nos está limpiando para que delante de Él seamos aceptos. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia. De manera que, hermanos, la iglesia, tenemos algo que muchos quieren. La iglesia tiene una promesa. La iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos una herencia. Y esa herencia es tan poderosa, que tiene mucho valor, que al final de la cuenta, mis amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos por amor al Señor ha valido la pena. Hoy puedes estar tú sufriendo alguna escasez de cualquier tipo de cosas, mas sin embargo el amor del Señor te va a ir sosteniendo poco a poco, y de alguna manera el Señor estará proveyendo para ti, no solamente cosas materiales, porque muchas veces no se trata de cosas materiales, sino que de la llenura que hay aquí en tu corazón. ¿Sí? En mi caso, tengo una familia, le doy gracias a Dios, que siempre quise yo tener. Tuve, pues ya es muy sabido que tuve dos relaciones anteriores a mí, dos matrimonios anteriores, de la cual no se logró nada, y la gloria se dio para el Señor, porque en este matrimonio que conocí, yo era del mundo, el Señor me dio una familia a la cual amo con toda mi alma, y he aprendido a amar porque he aprendido a amar al Señor. Sí tuve mis descuidos, claro que sí, y el Señor pues tuvo que de alguna manera enderezar mi vida, ¿no? No porque fuera a gusto de Él, sino que era necesario. Por lo tanto, las bendiciones que vienen del Señor es porque Él es nuestra salvación, ¿sí? Y Él es el camino. Dice, besando directamente al versículo 14, Él es el que da la promesa, el poder de su espíritu, dice aquí, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Nosotros somos posesión adquirida. La iglesia es posesión del Señor. Y la iglesia es para alabar al Señor. Por eso mismo, una fuerte aplauso al Señor, al nombre del Señor. Por eso es muy importante, amado y amada hermana, que me escuchan, que consideren la alabanza, como había anunciado en unos servicios anteriores. La alabanza es muy importante para el Señor. No nos preocupa muchas veces el qué tan afinados cantemos, qué tan buenos seamos en nuestros instrumentos,
sino que lo hagamos de corazón. Evidentemente, nosotros como personas que somos pensantes, nos pulimos, ¿sí? El músico se pone a estudiar, el cantante se pone a estudiar su voz, a aprender canciones, y nosotros como pueblo tenemos que aprender a hacer el coro de los que están aquí arriba. Obviamente que yo no me podría aquí a cantar, aunque yo soy músico y nunca lo puse en práctica. Yo no podría cantar aquí porque no tengo la experiencia. Sí canté en coros, de hecho, es muy bonitos coros en aquel tiempo, pero eran del mundo. Entonces, ahora imagínense cantarle al Señor en coros, obviamente que tenemos que ir poniendo poco a poco. Entonces, tu alabanza, más que la voz, más que el cantar, es tu vida es la alabanza para el Señor. Por eso el rey David, cuando él tenía que darle gloria y honra al Señor, no le importaba a nadie más que él darle gloria al Señor. De hecho, se despojaba de lo que tenía sus atuendos y él danzaba para el Señor por cuanto él ha sido muy bueno o fue muy bueno con el rey David, nuestro hermano. Y nosotros, pues, al igual, ¿no? Tenemos que ir entendiendo que como posesión del Señor, como iglesia del Señor, nosotros estamos para alabanza del Señor. Amén. Bendito el Señor. Gloria a su nombre. Bendito es mi Señor. Este punto de fe, hermanos, considérenlo porque la iglesia del Señor somos nosotros y todas las iglesias en todo este hermoso planeta son del Señor si es que están haciendo la voluntad del Señor. Sí, porque dice que el espíritu de sabiduría y de revelación nos la da a nosotros. Por eso es de que el apóstol Pablo, mis amados hermanos, siempre ha orado por cada uno de los que en su momento él supo que habían aceptado al Señor. Y obviamente él oró por cada uno de nosotros porque él sabía que en el futuro nosotros íbamos a llegar. ¿Sí? Él se considera y siempre se consideró el más pequeño de todos los santos. ¿Sí? El más pequeño de todos los santos porque él perseguía a la iglesia. Y él, teniendo mucho conocimiento de la palabra, él se deshizo de todo conocimiento porque conoció la verdad, conoció al Señor. Por eso él se consideró como un apóstol porque el Señor directamente lo mandó hacia nosotros. ¿Sí? Eso es algo en lo cual él fue muy obediente y él se despojó de todo, se despojó de todo lo que tenía, de todo el conocimiento, incluso nunca se casó. Tengo conocimiento de que nunca se casó por amor al Señor. ¿Sí? Y de alguna manera en la iglesia está constituida de familias y las familias producen y se multiplican, pero él, su mayor gloria son cada uno de nosotros, porque para él nosotros somos sus hijos espirituales, por cuanto él hizo la obra por amor a aquel que lo levantó. De manera que dice aquí, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, es en el versículo 15, y de vuestro amor para con todos los santos, en capítulo 1, versículo 15, voy al 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría? ¿Por qué se refiere al Dios de nuestro Señor Jesucristo? Porque muchas personas tienen esa confusión. Dice, Jesucristo es Dios. Amén. Es Dios. Es el Hijo de Dios. Pero él estaba hablando de la humanidad de Cristo.
de la manifestación de Dios, que es Jesucristo. Pero todo el poder, cuando Jesucristo oraba, lo hacía para glorificar a aquel que lo levantó. Él es el mismo. De manera que nosotros al orar podemos hacerlo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Está declarado. De manera que no hay falla en nosotros estar buscando de la bendición a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es uno. Por eso aquí en este pasaje, cuando habla nuestro amado apóstol Pablo, dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, está hablando de uno solo, de nuestro Señor Jesucristo, pero en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bendito sea el Señor. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y continúo, mis amados hermanos, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en los lugares celestiales. Estamos hablando, mis amados hermanos, no se me confundan, por favor. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesucristo oraba al Espíritu Santo, a Dios mismo, siendo Él el Hijo en aquel tiempo. ¿Sí? Pero Él es el camino, ¿sí? Para la gloria y la honra de nuestro Señor. ¿Sí? Y se nos reveló el nombre. Sobre todo, dice aquí que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice aquí en el 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, de manera que Cristo es la iglesia. Amén. La cual, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Señor, por lo tanto, mis amados hermanos, Jesucristo, es la cabeza de todo lo que existe y es el que dirige el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Amén. Bendito el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, por eso es importante tener conocimiento acerca de Él, porque cuando la palabra está escrita, por eso mencionaba este tema, mis amados hermanos, para que no entren en confusión de que estamos hablando de una dualidad. Dios es uno. ¿Sí? Amén. Amén. Amén, amén, gloria a su nombre. Por eso Él habló del Consolador, cuando Él dice: yo me voy, pero no los dejo solos, porque les envió un Consolador. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Hablar es para Él. Y bueno, mis amados hermanos, de manera que la iglesia de Éfeso pues recibió en esta epístola pues el mensaje de que todos somos salvos, pero porque esta salvación fue un regalo de Dios. Amén. Por cuanto Él nos ha amado tanto, porque hay muchos hijos, y hay hijos, como en toda familia, hay hijos obedientes y hay hijos que son contrarios, desobedientes, rebeldes. La iglesia es igual. La iglesia aquí lo menciona, que hay hijos de obediencia y también hay hijos de desobediencia. Está hablando de espíritus que están en el aire y tienen potestad en el aire, de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Cuando el Señor habla, muchas veces nosotros no lo podemos oír audiblemente, pero está su palabra.
Y en la palabra escrita es donde el Señor habla. Así de que no hay modo de que nosotros podamos decir que el Señor no dice nada. Aquí está escrito. Y nos comenta la palabra que Dios es rico en misericordia, ¿sí? Y que por su gran amor nosotros fuimos amados. Y que nosotros, aún estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Por eso es que la salvación que tenemos nosotros es un regalo, mis amados hermanos. No creas que porque tienes más dinero, no creas que porque tienes más oportunidades de salir adelante, eres más que nadie, no. Porque el Señor no hace diferencias a excepción de personas. La iglesia, que somos todos nosotros y los que no se ven también, está operando conforme a la voluntad de Dios. Usted, hermano, pensará, pues yo no participo, yo no hago nada, quizás haga cosas inadecuadas. No, hermano. Cada uno está haciendo y abonando al funcionamiento de este cuerpo, ¿sí? Porque aquí veo en esta hermosa congregación, pues almas que se congregan constantemente y almas que están luchando por estar en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros estamos aportando por cuanto el Señor nos ha dado ese sentir como el hacer. Ahora, dice aquí la palabra que nosotros estamos siendo sepultados junto con Cristo, ¿sí? Y que Él nos ha resucitado junto con Cristo para ser merecedores de entrar a lugares celestiales, ¿sí? Y que todo esto es por medio de la fe. Y vuelvo a repetir, esta fe es don de Dios. Este en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Un aplauso, una fuerte aplauso para el Señor, para que ustedes hagan la labor para la cual el Señor ha sido llamado, perdón, para el cual el Señor los ha llamado a ustedes. Somos pueblo para alabarlo y para glorificarlo. De manera que la cruz, mis amados hermanos, es un instrumento que se ha utilizado para la reconciliación del hombre con Dios, ¿sí? Colocando una puerta, que la puerta es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Porque nosotros, dice así en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Y esto, mis amados hermanos, ha sido mediante pues lo que nadie quería, o sea, lo que a veces muchas personas dicen, ¿por qué fue de esa manera? Pues porque era necesario. Porque en los ritos anteriores, en el pueblo de Israel, recuerden que se hacían holocaustos y se sacrificaban machos cabríos y animales
para limpiarse de los pecados, pero ninguno de esa sangre fue eficaz porque cada año se tenía que hacer. Encontrando el Señor, pues ya era un plan del Señor que, que Él mismo se diera a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Él mismo se dio a sí mismo y esa sangre es la que nos da la oportunidad, mis amados hermanos, de recibir esa promesa. Amén. Entonces, así que, hermanos, en el versículo 19 dice que ya no sois extranjeros, hermanos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Y para Dios somos lo mismo que los judíos. Dios bendiga al pueblo el pueblo de Israel. Entonces, nosotros somos lo mismo, sus hijos. Entonces, nosotros hemos estado caminando en este lugar buscando conocer de Dios y nos hemos estado reconstruyendo. Dice en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, nuestro Señor. Gloria a tu nombre. De manera que nosotros, mis amados hermanos, tenemos el temor de estar aprendiendo y enseñando y predicándonos a nosotros mismos por medio de la palabra de que nuestro Señor Jesucristo es el único camino y quienes dieron el primer paso para que se consolide esta enseñanza fueron los apóstoles, después de Cristo, evidentemente. Y los profetas que fueron también ultimados en el Antiguo Testamento, pues también. De manera que no hay falla, mis amados hermanos, que el camino es el Señor. Y dice aquí, que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo del Señor. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros y cada uno hagamos es para el Señor. Sea que muevamos o no muevamos, procuremos estar haciendo las cosas para el Señor, porque de esta manera el cuerpo está vivo. ¿Sí? Entonces, dice aquí en el 22, en que vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Que tú eres la casa en donde Dios habita. Amén. Por eso es de que yo he tenido mucha experiencia, a pesar de que mi amado hermano Rudy pues ha batallado y se ha equivocado como yo me he equivocado. Él rechaza y yo soy testigo y Dios más es testigo. Él rechaza lo que no es agradable a Dios. Él ha intentado y aquí está el presente, él ha intentado hacer las cosas, mas yo sé que el Señor en su corazoncito le redarguye lo que está haciendo. De manera que, así que, busque enderezar su camino. Y yo sé que cada uno de nosotros también sucede lo mismo, en la medida que el Señor nos está dando de la fe. Porque la fe, como le digo, mis amados hermanos, es un don de Dios, y esta fe es necesario para agradar a Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando nuestro amado Pablo entró ya a los gentiles, él empezó a revelar lo que realmente nuestro Señor Jesús significa, y que todo lo que él ha recibido y todo lo que nosotros recibimos es por revelación de Dios. ¿Sí? No es que sea algo inventado, no es que sea algo que sí de alguna vez sí es enseñado, porque aquí lo indica que son sus santos apóstoles y profetas
que han recibido toda esa enseñanza por el Espíritu y ellos nos lo transmiten. Por eso les digo que es revelación de Dios. De manera que Él declara que somos coherederos juntamente con los santos. Y de alguna manera nosotros tenemos la oportunidad que también seamos, bueno, Él fue hecho ministro de Dios por el poder de la gracia de Dios, porque la operación de su poder es tan grande, mis amados hermanos, que, él se consideró, o esto consideró que no era digno, pero fue obediente, ¿sí? De modo que él indica que hay una multiforme sabiduría de Dios, y esa multiformidad es que todos somos aptos, todos, cada uno de nosotros somos aptos para participar de la obra del Señor, ¿sí? Por eso es de que dice el apóstol Pablo que en el versículo 10 del capítulo 3 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? En quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido, y es muy importante esto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo en aquel tiempo tuvo azotes, tuvo vituperio, fue encarcelado, fue maltratado, y eso, despreciado, y eso, mis amados hermanos, Dios me diga, hermanos, pidió que eso no fuera obstáculo para que usted y yo continuemos. ¿Sí? Y esta forma de vida, mis amados hermanos, es la vida que llevó Cristo. Por cuanto dice aquí, que nosotros somos los que ahora comunicamos a los principados y potestades sobre Cristo. Y muchos van a estar en contra de nosotros, pero la paciencia es muy importante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida, nada nos detiene. Amén. Podemos estar en medio de lugares no muy agradables, a veces que en el trabajo, como comenta nuestro amado pastor José Jerónimo Sales, se habla de temas que no son gratos al Señor, y hay veces que es necesario estar ahí. Tengo aquí a mi jefe, mi hermano Rudy, también le pasa lo mismo. Y tenemos desafortunadamente la experiencia, mis amados hermanos, de conocer gente que sigue a Cristo, pero hay que decirlo, son tibios, porque aceptan la vida de los que rechazan a Cristo por sus obras, ¿sí? Entonces, hemos nosotros estado experimentando ese tipo de situaciones y hemos tenido paciencia, y por eso mismo dice el apóstol Pablo, no os desanimes y no desmayes, porque el galardón es grande. Porque el tener el conocimiento de Cristo, mis amados hermanos, es decir, el amor hacia Cristo excede todo conocimiento, porque alguien ha estado orando por nosotros, ¿sí? Y la oración es tan poderosa que el mismo Señor nos da a nosotros esa fuerza que
nos da la oportunidad de seguir adelante. Y esa fuerza de su amor. Amén. Dice aquí que en el capítulo 4 de Efesios, que habla sobre que debemos entonces empezar a trabajar en unidad, mis amados hermanos. La unidad de la iglesia es como la unidad de una familia. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque nos ha permitido echarle la mano a los que necesitan. En el caso de mi esposa, de un servidor y de mis amados hermanos, mi pastor, mi hermana Karina, Dios la bendiga donde quiera que esté, el Señor esté con ella y con toda su familia, está haciendo la obra allá. Mi hermano Josué, bendito el Señor, Dios bendiga a su familia. Hemos hecho, incluso mi pastor José, y el mercado, hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido, ayudar al necesitado. Y lo hacemos de todo corazón, porque es como el Señor nos ha enseñado a hacer una familia. A veces, y se han dado cuenta que no somos perfectos. A ver, ¿también? A veces nos enojamos, a veces hablamos, pues, cosas de familia, ¿verdad? Y es normal, porque somos personas que estamos creciendo, ¿sí? Más sin embargo, hemos estado luchando con paciencia y en amor por la unidad, ¿sí? Yo sé que la iglesia ha experimentado lo mismo. ¿En qué áreas? Puedo decir que en las áreas de las finanzas, en las áreas de la limpieza, en las áreas de quizás organizar algún evento, en muchas áreas, la organización incluso de la obra misma. Y nos invita la palabra que seamos unánimes. Sabemos, mis amados hermanos, que no todos pensamos igual para la gloria de Dios. Pero la aportación que hagamos va a ser de bendición, porque no es que nos estemos negando, sino que queremos hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a ser unidos. Y la unidad no empieza más que aceptar con humildad y mansedumbre todo lo que viene del Señor por medio de nuestras autoridades. Por eso dice aquí en el versículo 6, en el 5, dice aquí. Voy a rezar al 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, dice. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, todos estamos involucrados con Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, nosotros hemos recibido el don del Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Entonces, todos los dones que hemos recibido del Señor vienen de Dios. Bueno, vaya la redundancia, perdón. Todo lo hemos recibido del Señor, ¿sí? Y el mismo Señor constituyó en las iglesias, y todavía, porque ahora son dones, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, a ver. Y si descuidamos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, entonces el cuerpo va a empezar a funcionar torpemente. Tienes un cuerpo, por ejemplo, una persona. Si la mano empieza a dejar de hacer sus funciones, la mano derecha, la mano izquierda va a tener problemas, porque la derecha es complemento de la izquierda. Si los pies dejan de hacer sus funciones, entonces el cuerpo no se va a desplazar como normalmente lo haría un cuerpo completo. Si, por ejemplo, parte de tu cuerpo empieza a mal funcionar, entonces vas a tener problemas.
Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que trabajar unidos, en unidad, para que todos podamos lograr los objetivos que Dios quiere. En estos días, que son días de fiesta para el mundo, nosotros estamos también organizando algo similar, pero para la iglesia, ¿por motivo de qué? De que la iglesia esté funcionando correctamente. Entonces, cada uno de nosotros, en la medida que Dios nos ha dado, podemos empezar a hacer lo que nos corresponde. Ya hay unas personas, o dos, o tres personas, que se van a poner de acuerdo y que obviamente eso es estar unidos en armonía, para que de esta manera Cristo sea edificado. Bendito es el Señor. Entonces, la cabeza es Cristo. Y todo el cuerpo bien concertado entre todos nosotros, entonces empieza a funcionar correctamente y empieza a edificarse en amor. Por eso es que el Señor dice que nos cuidemos de estar en la vanidad de nuestra mente. Tengamos cuidado de esto, porque hay quienes tienen el entendimiento oscuro, o sea, entenebrecido. Vamos en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido del capítulo 4, versículo 18, mis amados hermanos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Dice la palabra que nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos. Desafortunadamente, y para vergüenza mía, yo experimenté esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendía. No entendía que el conocer a Cristo es ser una nueva persona. Y muchas veces, como bien dice nuestro amado pastor, la carne es fuerte y domina todo lo que es el espíritu. Entonces tenemos que estar constantemente alimentándonos de la palabra para acrecentar la fe. Por eso es que es muy importante estar en la presencia del Señor, para que nos estemos renovando siempre nuestra mente en el espíritu. Entonces, te da unas recomendaciones para que dejes tu vieja manera de vivir, y dice así, es en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el Señor, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para que practiquemos esto, mis amados, porque me incluyo yo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro no, ni des lugar al diablo. Dice aquí: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, amén. Muy importante, por eso hablaba de este tema, mis amados hermanos. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo vive en ti. Y si tú empiezas a portarte mal, como en el caso mío, que me tocó desafortunadamente, el Espíritu del Señor te va a redarguir, te va a reclamar más. Te vas a sentir frío, vacío, triste, y te vas a sentir pues como que no se lo recomiendo. Por eso es de que esto es una recomendación para que la iglesia esté creciendo constantemente, ¿sí? Por eso dice aquí que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ojo, hermanos. Miren,
yo no puedo señalar a nadie porque no me consta, pero yo estoy casi seguro, y lo digo porque yo lo he experimentado, que en nuestra intimidad de nuestro hogar hemos hecho esto, ¿sí? No podemos engañar a Dios. Dios es espíritu y recuerden cuando se enojen, acuérdense que Dios vive en ustedes, porque usted y yo somos templo de Dios, ¿sí? Todas estas raíces de amargura, como repito, es enojo, ira, gritería, maldicencia, inclusive la malicia, debe ser quitado de nosotros, mis amados hermanos. Porque incluso los matrimonios, cuando, de hecho lo dice más adelante, cuando alguien está empezando a tropezar, la estabilidad matrimonial empieza a tener problemas, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Antes ser benignos unos con otros, practiquen la misericordia y perdónense unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, si alguien te hizo daño, perdónalo. Porque haciendo eso, agrada al Señor. ¿Sí? Aleluya. Una ofrenda de palmas para el Señor. La gloria es para Él. Bendito su nombre. Amén. Aleluya. Por eso el libro de Efesios a mí me parece excelente, porque esta es una enseñanza que nos da a nosotros para poder como iglesia brillar. Porque nosotros dice aquí, dice que somos hijos de luz, ¿sí? Porque ahora nosotros debemos andar, mis amados hermanos, en amor, ¿sí? Porque dice que fornicación y toda inmundicia o avaricia no se puede estar ya nombrando en nosotros, porque nos conviene, porque somos santos. Aunque usted no comprenda la palabra santos, somos santos. Somos separados para el Señor, ¿sí? Y aunque estamos en el mundo, somos para Dios. Entonces, no podemos hablar palabras honestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes siempre dar acciones de gracias, ¿sí? Porque los que son idólatras y fornicarios o inmundos simplemente no tienen herencia en el reino de Dios. No sé si hace unos días, antier, escuché una explosión aquí en esta área. Sí, desafortunadamente hubo un accidente y hacían fiestas, pero son idólatras. Entonces, sé que a la larga no les va bien, pero en el Señor nosotros tenemos redención y tenemos cobertura, bendito el Señor. Por eso es de que muchos están en contra, muchas veces quieren que caigamos de esta gracia, pero no lo van a lograr. Dice aquí que entonces que nosotros debemos entender que no debemos de ser engañados con palabras vanas, porque estas cosas que vienen, si nosotros practicamos todo eso, entonces vamos a recibir lo que se conoce que es la ira de Dios por la desobediencia. Y esto lo comenta, mis amados hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, el Señor nos endereza. Y incluso dice que no participemos ni siquiera en las cosas infructuosas, ni siquiera hagamos tratos con los que se comportan de esa manera, ¿sí? Porque no es bueno. De manera que dice que nosotros debemos de someternos los unos a los otros, pero en ese sentido, nosotros debemos de someternos al Señor primeramente. Amén. Ahora, hablando de los matrimonios, dice aquí que debemos de someternos los casados, o las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. En la iglesia hay familias y muchas veces esas familias no practican lo que el Señor pide por desconocimiento o por ignorancia.
El Señor claramente dice que las casadas deben de someterse a sus maridos. Nosotros tenemos que correr este camino con paciencia, amados hermanos. La paciencia da frutos y a su vez dice la palabra que el marido es la cabeza del hogar. Y hay veces que nos tienen que llamar la atención para ponernos en nuestro lugar que nos corresponde. Porque así nosotros como iglesia somos el cuerpo y la cabeza es el Señor. Así que la iglesia que está sujeta a Cristo también debe de sujetarse. Así también las casadas las casadas estén sujetas al marido. Y los maridos debemos amar a nuestras mujeres. A nuestra mujer, pues, a nuestra esposa. Somos varios maridos. Nosotros, es una ordenanza, debemos de amar a nuestra esposa. ¿Sí? ¿Para qué? Porque así la santificamos nosotros, como Cristo ha santificado a la iglesia, a fin de presentarla pura y sin mancha. Y de alguna manera también dice que como nosotros amamos a nuestra mujer, nos dice que el que ama a su mujer, así mismo se ama. ¿Sí? Entonces, esto es viceversa, porque nadie ha aborrecido jamás su cuerpo. Al contrario, la sustenta. Si te duele una parte de tu cuerpo, bueno, mi esposa tenía un malestar hace un tiempo, pues tenía que yo procurar llevarla al médico. Más ella, bueno, en el caso de ella, particularmente de ella, yo aprecio mucho esa actitud. Ella siempre ha puesto a Dios delante de cualquier médico y no, ella prefiere que el Señor haga la obra. Y mire que si el Señor no ha sido bueno, ella pues ha avanzado mucho y yo estoy contento por eso, porque por eso que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros dice que somos hijos y debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí? Es un mandamiento. Nosotros debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, en el sentido de que pues, tenemos que ser para ellos el orgullo de que ellos han hecho un buen trabajo, no olvidándonos de ellos, porque para el Señor eso es bueno. Y cuando somos siervos también debemos nosotros de obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, como si lo hiciéramos para con el Señor. Estas cosas que hablo en este momento, mis amados hermanos, es una recomendación por motivo de que esta es una iglesia. Y como iglesia, mis amados hermanos, tenemos nosotros que profesar lo que nos ha enseñado el Señor. Por eso es de que, de alguna manera, mis amados hermanos, nosotros no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, sino contra principados y contra potestades, porque estos son lo que nos impide, lo que nos puede impedir llegar a las regiones celestiales para lograr pues la promesa que el Señor ha hecho a esta iglesia. De manera que, mis amados hermanos, dice el Señor que nosotros debemos de calzar o estar sobre los pies del Señor para tener en nosotros el Evangelio de la paz. Porque a paz nos ha llamado el Señor, y eso es para que de esta manera, mis amados hermanos, practiquemos esto. Practiquemos la perseverancia en el orar por unos a los otros, amarnos, ¿sí?, los unos a los otros, y de esta manera poder ser más unidos como iglesia, pues es el punto de fe en el cual nosotros estamos caminando. Y de alguna manera, mis amados hermanos, la fe, vamos a pasar al libro de Hebreos en el capítulo 11 en adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve. La fe como don de Dios, nosotros tenemos que hacerla crecer. Y muchos han practicado la fe y no han logrado ver las cosas que ellos esperaban por cuanto el Señor los ha levantado. Al apóstol Pablo hace un reconocimiento de esto en los diferentes personas que fueron antes que nosotros, o sea, los antiguos. Estamos hablando desde Abel, estamos hablando de No, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Noé, estamos hablando, de Isaac, de Jacob. También estamos hablando de muchos otros hermanos, como José, como Moisés, que ellos practicaron la fe. Y si me sigo más adelante, puedo yo ir nombrando a Josué, y puedo ir nombrando a Miguel, puedo ir nombrando a Rudy, puedo ir nombrando a Leticia, puedo ir nombrando a Alicia, a José Sales, a mi pastor José Cirilo, a mi hermana Olivia, mi hermana Loreta, mi hermana Nayeli, a todos. Es que la fe como don de Dios es un instrumento que nosotros debemos de tomar uso, ¿sí? Porque la fe es declarar, si no lo hablas, por lo menos lo piensas, que el Señor va a hacer las cosas. Amén. Amén. Estos hombres y mujeres, algunos sí lograron ver la bendición de Dios, pero otros no. El Señor se los llevó antes. Y se glorificó el Señor, o la fe de ellos fue glorificada en nosotros, ¿sí? De manera que esto es porque ellos pusieron la mirada en el Señor. Toda su vida fue en el Señor. Por eso es de que cuando ponen la mirada en el Señor, ellos sufrieron porque ellos creyeron en Dios. Y luego dice aquí que como ellos trabajaron en eso, también nosotros tenemos muchos testigos de que también tenemos fe en el Señor. Entonces, nuestros ojos deben estar siempre en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso le digo, Él es el don de Dios, Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Y dice aquí que nosotros tenemos que empezar a considerar la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, aunque el Señor es perfecto, nosotros no, y Él nos está guiando para poder combatir contra nosotros lo que es el pecado. Por lo tanto, hijo mío, dice aquí en el versículo 5 del capítulo 12, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, hay doctrinas, hay enseñanzas, como ya ustedes bien saben, que versan de que Dios no castiga. Dios no castiga cuando tú eres, pues así se dice, aquí dice la palabra, que eres bastardo, que no eres su hijo. Cuando tú eres hijo de Dios, dale gloria a Dios cuando te pasan las cosas, porque si te abre el Señor las puertas, o te cierra las puertas, o te da, o te quita, es porque el Señor te está cuidando. Sí, amén. ¿Cuántos no fueron a la cárcel por causa del Señor? ¿Cuántos no el Señor quitó del medio porque iban a perder la vida? Tenemos testimonios. Y dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y aquí lo dice en el versículo 8 del capítulo 12, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, todos hemos sido participantes de ser disciplinados, o nos han disciplinado, entonces sois bastardos y no hijos. Si el pastor
o un anciano, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te disciplina, no te enojes. No te enojes porque lo que hacen ellos lo hace el Señor para tu bien. Porque menciona más adelante que nosotros éramos, pues, toleramos la disciplina de los padres terrenales, que fue por un tiempo, pero si nosotros hacemos caso a que es nuestro Padre Celestial, pues es mucho mejor porque para vida eterna estamos. Amén. Amén. De manera que nosotros, mis amados hermanos, como iglesia, debemos siempre de levantar nuestras manos y de empezar a caminar y a hacer las cosas porque para que de esta manera nosotros podamos entender y comprender lo que significa vivir en la paz. Muchas personas desafortunadamente vieron al hombre aquí en este lugar y no vieron a Cristo. Muchas personas que recibieron bendición aquí en este lugar se han ido y han empezado a hablar mal de este lugar porque nunca buscaron a Cristo. Pero el Señor nos ha enseñado, mis amados hermanos, que como iglesia tenemos que vivir en paz. Y esa paz es la que va a gobernar nuestra vida, porque siendo honestos, mis amados hermanos, es la paz de Dios, ¿sí? Es la paz de Dios y de alguna manera el Señor Jesús es el mediador de nosotros, con nosotros y su gloria. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, yo le pido a mi amado hermano Josué, a mi amada hermana Olivia, que me acompañe, y a mi hermana Araceli. Este tema de la iglesia del Señor es un tema que evidentemente tiene mucho más es muy importante, mis amados hermanos, que hay hombres que rechazaron la gracia y que al final se arrepintieron, pero según el tiempo algunos no lograron regresar a Dios porque si vivían bajo la ley fue muy dura, pero ahora que vivimos bajo la gracia, aunque tú hayas cometido el peor de los pecados, Dios te puede restaurar. Sí, amén, amén. Él únicamente pide que te arrepientas y que procures volver a Él, porque cuando el pueblo de Israel dijo que no quería escuchar la voz de Dios en aquel tiempo, le pidieron a Moisés que fuera él el que escuchara la voz de Dios porque no toleraban lo que el Señor les estaba mandando. Hoy la palabra está escrita y si no, también la palabra la pueden escuchar. No tienes tú que ahora sufrir más que como ellos, de que pudieran ser apedreados, o simplemente lo único que tú tienes que hacer es escuchar la voz de aquel que te habla y te dice que el camino es únicamente Él. La obediencia, mis amados hermanos, es el principal camino. Tu fe te va a ayudar a poder caminar hacia la meta que es el Señor. Y nosotros, como iglesia, mis amados hermanos,
tenemos que, hay cosas que aquí se van a remover. Dios dice que una vez más va a conmover los cielos. Y en esta ocasión va a remover lo que es movible, pero se va a quedar lo que es inamovible, o sea, lo que es el espíritu. ¿Sí? Y para eso nosotros estamos preparándonos y finalmente recordarles que con la participación que el Señor me dio, debemos recordar que nuestro amado Dios está vivo y es un Dios que también consume. Amén. Pues el Señor le da de su gracia y le damos la gloria al Señor. El altar está abierto y si tú estás queriendo participar, queriendo crecer más, yo te recomiendo que le pidas a Él en oración y en ruego todo lo que necesitas y que identifiques que la iglesia es también tu familia, porque en la iglesia buscamos hacer la voluntad de Dios y como familia también buscamos vivir en paz. Dios nos guarda y la gloria para el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.